Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a nuestro primer video de nuestro canal Expresión Creativa. El día de hoy estoy acompañado de mis compañeros de grupo y vamos a trabajar un lindo tema, el lenguaje. Pero, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje constituye una de las características principales que separan al género humano de los animales. Es una característica innata, básicamente, que todos los individuos tenemos y que se comienza a desarrollar a partir de la gestación, ¿ya? Una vez dicho esto, una vez aclarado este tema de qué es el lenguaje, nosotros estamos divididos en dos grupos, grupo blanco y grupo verde. Y les voy a hacer unas pequeñas preguntas a mis compañeros del grupo blanco. ¿Qué es la comunicación para ustedes? Adelante. Buenas tardes, compañeros. Tomo la palabra referente a su pregunta, ¿qué es la comunicación? Tradicionalmente se la ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, la escritura u otro tipo de señales. Buenas tardes, compañeros. Tomando su pregunta de la comunicación, para mí la comunicación es la interacción que existe entre dos o más personas, en el cual cada individuo se convierte en un centro, fuente, portador, transmisión y blanco de la información, la cual trata de compartir con los demás. Esta puede darse diferentes formas según requiera para la transmisión del mensaje. Tomo la palabra. Buenas tardes, profesora y estimados compañeros. A continuación, la comunicación para mí es el proceso en el que el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinado para transmitir o intercambiar o compartir ideas, información o significados que sean comprensibles para ambos. Gracias. Y bien, ahora con el equipo verde. ¿Qué es la comunicación para ustedes? Adelante. Muy buenas tardes, compañeros. Un placer, un gusto grande estar con ustedes esta tarde. Respondiendo a su pregunta, la comunicación es el proceso mediante el cual buscamos transmitir un mensaje, ideas, pensamientos y sentimientos. Esto implica, como ya dijeron, la interrelación entre dos o más personas. Compañeros, buenas tardes. La comunicación es un proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y receptor. La comunicación, además, puede llevarse a cabo de diferentes maneras, verbal o no verbal, utilizando un lenguaje o idioma, valiéndose de gestos, lenguaje corporal y signos no lingüísticos. Gracias. Un saludo a mis compañeros que son parte de este debate y también a las personas que nos miran desde sus teléfonos o sus dispositivos. Bueno, para mí la comunicación es un proceso que es la base para el ser humano. Sin la comunicación no haríamos absolutamente nada. Es una base fundamental que desarrollamos desde muy temprana edad y bueno, también es la base fundamental del ser humano. Gracias. Muy bien, una vez dicho esto, dicho qué es la comunicación, vamos a pasar a una siguiente pregunta. ¿Cómo nos comunicamos? El equipo verde, quisiera que empiece. Adelante. Ya tomo la palabra, compañero, nuevamente. ¿Cómo nos comunicamos? Nos comunicamos de forma verbal y no verbal. De forma verbal, todo lo que expresamos a través del habla, con nuestras palabras. De forma no verbal, todo lo que implica en sí lo que comunicamos con nuestro cuerpo, nosotros mismos. Pueden ser los gestos, nuestras miradas, cómo nos expresamos, nuestro tono de voz e incluso nuestras actitudes. Gracias. Respondiendo a la pregunta,
las acciones y recursos verbales y no verbales que utilizamos para interactuar con las personas, que repercuten de forma significativa en nuestro éxito personal, familiar y social. Hay 3 estilos básicos de comunicarnos y están influenciando por el contexto y las características propias de cada persona. Estoy de acuerdo con mis compañeras. Las dos formas de comunicarse es la comunicación verbal y no verbal, que siento que son las más importantes, y también puedo aportar que hay maneras también de comunicarse mediante signos, mediante gestos, y básicamente eso. Muy bien, ahora con el equipo blanco, la misma pregunta. ¿Cómo nos comunicamos? Adelante. Tomo la palabra. ¿Cómo nos comunicamos? Nos comunicamos por medio del habla, gestos, señales. ¿Cuántas cosas se nos vienen a la mente cuando hablamos de comunicación? Por medio de un dispositivo, las redes sociales, hay un sinnúmero de maneras para comunicarnos. Le doy el paso a mi compañera. Gracias. Buenas tardes con todos. ¿Cómo nos comunicamos? Hay tantas formas de comunicarnos, a través de gestos, miradas, señales. Y en relación a todo lo que expusieron ya nuestros compañeros, concuerdo con todo ello. Y la comunicación pues es una parte muy importante en el ser humano. Nos permite transmitir las ideas utilizando tanto gestos, miradas, sea un texto escrito o otro tipo de lenguaje como la comunicación no verbal. Bien, como ya expusieron los compañeros, estoy de acuerdo con su presentación. Digamos, nos comunicamos de forma verbal y no verbal. Yo más bien les voy a poner un ejemplo, y hay que tomar en cuenta mucho esta parte, que como se llama, no solo nos comunicamos, digamos, entre personas, sino entre animales y todo ser vivo. Por ejemplo, una planta, a nosotros, ¿cómo se comunica con nosotros? Una hoja que esté marchita ya está dándonos a dar a conocer la planta que necesita agua, y de esta forma nosotros asimilamos ese contexto y le brindamos un poco de agua para que ésta vuelva a renacer. Y bien, una vez ya aclarado este tema de cómo nos comunicamos y qué es la comunicación, vamos a tocar otro tema muy importante, que es las funciones del lenguaje. Pero, ¿qué son las funciones del lenguaje? Las funciones del lenguaje son los distintos cometidos con que el lenguaje se usa por parte del ser humano. Nos podemos sentar aquí y estar más de 1 hora hablando sobre qué son las funciones y cuáles no serían las funciones del lenguaje. Muchas personas han escrito al respecto de esto, pero hoy vamos a hablar sobre 2 personas muy importantes. Para el equipo blanco, ¿cuáles son las funciones del lenguaje según Jacobson? Adelante. Buenas tardes. De acuerdo al modelo de Jacobson, se trata de un modelo lineal que bebe en las raíces telegráficas de los fundadores de la teoría matemática de la información, donde no se asigna al receptor una clara capacidad diferencial de interpretación de los mensajes. Describe 6 factores en el proceso de la acción comunicativa, que son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y el contexto. Compañera Samantha. Tomo la palabra. Y atribuye 6 funciones del lenguaje en el dicho proceso. La función emotiva, función conativa, función metalingüística, función referencial, función fática y función poética.
La función referencial es la relativa al contenido informático del mensaje. Sitúa o contextualiza sin hacer valoraciones. Por ejemplo, el parto no estaba programado para hoy. La función metalingüística o de traducción se corresponde en la naturaleza del código y se emplea cuando la lengua habla de la misma lengua. Por ejemplo, lo que decís no tiene sentido. Le doy la palabra a mi compañero. Gracias. Continuando con la exposición, la función fática o de contacto también. Esta función está principalmente orientada al canal de comunicación entre el emisor y el receptor. Su finalidad es iniciar, prolongar, interrumpir o finalizar una conversación o bien sencillamente comprobar si existe algún tipo de contacto. Como ejemplos podemos decir, por supuesto, claro, escucho, naturalmente, entiendo, como no, ok. También tenemos la función poética. La función poética está orientada al mensaje. Aparece siempre la expresión que atrae la atención sobre su forma. Es la manifestación en la cual se utiliza el lenguaje con propósito estético. Finalizo yo, compañero, con la función emotiva y la función conativa. Adelante. La función emotiva corresponde a la expresividad del emisor o remitente del mensaje y hace referencia a la voluntad activa de comunicar y el estado de ánimo, los sentimientos que envuelven la acción. Como ejemplo, puede ser la expresión «qué alegría siento». La función conativa está dirigida al destinatario o receptor del mensaje, de modo de apelación o persuasión. Y básicamente un ejemplo, porque esta función suele utilizar tipo de oraciones interrogativas. Entonces, como ejemplo, puedo decir, ¿veniste ayer? ¿Compraste las herramientas que te encargué? Siempre con un tono de interrogación. Esto hace la función conativa. Esa es toda la intervención referente al tema nuestro. Muchísimas gracias, equipo blanco, por su gran aportación. Empezamos con la pregunta para el equipo verde. Equipo verde, ¿cuáles son las funciones del lenguaje según Karl Buller? Adelante, equipo verde. Las funciones del lenguaje, según Karl Buller, son tres. La función expresiva o sintomática, la función representativa o simbólica y la función apelativa o señalativa. Yo hablaré sobre la función expresiva o sintomática, la cual a mí me parece la más importante hablando personalmente, ya que como lo denota su nombre, es el momento de expresar, es una función que nos permite expresar nuestros sentimientos, nuestras maneras de todo lo que tiene que ver con sentimientos. Esto lo hacemos día tras día, cuando estamos tristes, cuando estamos felices, incluso cuando estamos enojados. Y siento que también es la función más bonita, ya que podemos expresar el amor que sentimos por una persona, un animal o incluso una cosa. Gracias. Muchas gracias, compañera. Cuando hablamos a las funciones del lenguaje, nos referimos a las expresiones o todo aquello que busca transmitir el ser humano a través del lenguaje. En este caso, la función representativa o simbólica comunica un hecho con claridad, con objetividad y busca siempre transmitir ideas concretas. Pongamos un ejemplo. Estamos en la calle y vemos las señales de tránsito. Estas son ideas o son señales claras de lo que tenemos que hacer o a lo que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si cruzamos la calle o en el bus, las puertas de entrada y salida. Y están generalmente en todo lado cuando vamos al caminar, en nuestra casa, de repente en un edificio. Son parte de nuestra vida. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la función apelativa.
Estamos hablando de aquella en la que el emisor espera generar una reacción en el receptor e influir en su conducta. Por ejemplo, cuando el emisor realiza una pregunta, espera que el receptor le dé una respuesta. Por tanto, esta función se centra en el receptor. Gracias. Y muy bien, equipo verde, muchísimas gracias por su aportación y gracias a todos los equipos que esta tarde me estuvieron acompañando. Gracias a todos ustedes se pudo hacer este video, se pudo hacer esta pequeña aportación sobre la introducción del lenguaje. Y bien, con esta última pregunta que les hice al equipo verde terminamos el video del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por vernos y por escucharnos. Y esperamos que nos sigan viendo en nuestros siguientes videos. Con esto concluimos el capítulo de introducción a la comunicación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.